Una persona moderna tiene nuevas fobias debido a las peculiaridades del desarrollo de la sociedad. Así, debido a la propaganda activa de la ideología de la comunidad LGBT, nacen protestas contra estas personas, que luego estallan en odio, asco, rechazo. Si la homofobia se conoce desde hace bastante tiempo, ya que en algunas épocas la homosexualidad se consideraba incluso una variante de la norma, el concepto de transfobia ha aparecido recientemente. Definición. La transfobia es un conjunto de actitudes, ideas, sentimientos y acciones negativas dirigidas a las personas transexuales y al fenómeno de la transexualidad en general. Los transfobos sienten odio, asco, rabia, ira hacia las personas que han cambiado de sexo o van a hacerlo. Este fenómeno suele combinarse con el sexismo y la homofobia. La propia palabra transfobia está formada por dos palabras, phobos, que significa miedo, terror, y trans, que significa desde, fuera o desde el otro lado. La transfobia se desarrolla como consecuencia del sexismo. Se asocia a la rígida delimitación de los roles de género en la sociedad. Es decir, un hombre y una mujer son opuestos absolutos, poseen propiedades que no se entrecruzan. Un hombre es masculino, una mujer es femenina. Cualquier manifestación de cualidades femeninas en un hombre o masculinas en una mujer, que se manifieste en el estilo de vida, el comportamiento o la forma de vestir, provoca aversión, repugnancia o agresividad en los transfóbicos. Causas de la apariencia. El desarrollo de la fobia está asociado a la promoción de la idea del derecho a elegir que una persona cambie de sexo, y cuanto más fuerte se propagan esas ideas en los medios de comunicación, más haters se encuentran. La transfobia se convierte en xenofobia. Los travestis y transexuales son considerados forasteros en todas las esferas de la vida. Se les discrimina regularmente por razón de su sexo, incluso en los países más tolerantes, donde esto ya se considera la norma, e incluso se permite a los niños determinar por sí mismos qué sexo pueden ser, y los adolescentes pueden someterse a cirugía de reasignación de sexo incluso sin permiso paterno. Señales. A diferencia de muchas otras fobias, en las que una persona durante el encuentro con el objeto de su miedo irracional manifiesta más signos físicos, la transfobia se caracteriza más por manifestaciones psicológicas. Al ver a una persona vestirse y comportarse como un representante del sexo opuesto, o cambiar de sexo, un transófobo se pone nervioso, irritable y agresivo. Algunos empiezan inmediatamente a mostrar su odio, primero con comentarios y declaraciones simplemente ofensivas, y luego con la fuerza física. Otros optan por tácticas de evitación, intentando no comunicarse ni siquiera encontrarse con esas personas. Las reacciones físicas de los transfóbicos se manifiestan cuando alguien menciona a travestis y transexuales, así como cuando ven símbolos y parafernalia LGBT. En este caso, experimentan temblores en las manos, dolores de cabeza y sequedad de garganta. Origen y desarrollo de la fobia. Las personas suelen temer lo que no comprenden, lo que no pueden explicarse racionalmente. Esta es la naturaleza irracional de las fobias, y de la incomprensión nace el rechazo y el odio. Por eso, los transfóbicos no se dan cuenta de su miedo, se consideran propagandistas del modo de vida correcto, la base de una sociedad en la que los roles de género están claramente separados. Por lo general, los transfóbicos también sufren de homofobia, xenofobia, sexismo. Creen firmemente en sus derechos, por lo que no dan ninguna oportunidad a las personas que luchan por su individualidad. Este es el problema cuando se intenta hacerles cambiar de opinión o tratar a los transfóbicos. Estas personas se niegan a luchar contra sus miedos incluso cuando aparecen transexuales o transgénero entre sus familiares o amigos. Las razones de la formación de la fobia son varias. Influencia de la sociedad. Hoy en día se propagan constantemente las ideas de tolerancia, igualdad universal hacia las personas consideradas diferentes. Pero en una sociedad que durante mucho tiempo se desarrolló por la vía patriarcal, tales ideas son aceptadas a bayoneta calada, sobre todo por las personas de la generación mayor. En general, se siguen vulnerando los derechos de todas las minorías. Muchos movimientos religiosos también apoyan esta postura. La crianza de los hijos en la familia. El comportamiento de los padres para con los hijos es un ejemplo de las relaciones en la sociedad. Si los miembros mayores de la familia hablan regularmente de forma negativa de los miembros de minorías sexuales en presencia de los niños, les regañan. Los jóvenes les tratarán de forma similar. Incomprensión del tema. No todo el mundo se da cuenta de la importancia que tiene para algunas personas la cuestión del cambio de sexo. Lo consideran una dicha, un intento de llamar la atención, de destacar. En realidad, se trata de un grave problema psicológico, en el que una persona no se siente en su cuerpo,
lo odia y no puede vivir así. Esto a menudo se convierte en la causa del suicidio de las personas transexuales y transgénero. Miedo a lo desconocido. Mucha gente tiene la idea errónea de que las personas trans, al igual que los homosexuales, corrompen a los niños, destruyen a las familias desarrollando sus relaciones no convencionales y haciéndoles propaganda. Por su culpa, todas las instituciones de la sociedad están a punto de derrumbarse. No aceptación de uno mismo. Las personas que experimentan ellas mismas problemas con la identidad de género, pero que han sido educadas en rígidas normas tradicionales, pueden protegerse con la ayuda de la transfobia. Manifestación del fenómeno en la sociedad. Los transfóbicos odian a las personas que han cambiado o desean cambiar de género por socavar los roles de género y el sistema de género binario. La transfobia está al mismo nivel que la lesbofobia, la homofobia y la bifobia. Se manifiesta de diferentes formas: sentimientos negativos a la vista de las personas transexuales, odio, ira, agresión, asco, difusión de amenazas, intimidación y otras formas de hostilidad en las redes sociales y los medios de comunicación, agresión, discriminación, violencia contra las minorías. El 20 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional en recuerdo de las personas transexuales afectadas por la transfobia, y el 17 de mayo es el Día de la lucha contra la homofobia y la transfobia. La transfobia tiene manifestaciones específicas. Entre ellas se incluyen: deadnaming, dirigirse a una persona transexual por su antiguo nombre, utilizar hacia ella pronombres y palabras que no coinciden con el género con el que se asocia. Todo esto se hace a propósito y deliberadamente. Misgendering. Hablar de una persona, incluso públicamente, con un género con el que no se identifica. Curiosamente, las propias personas transexuales pueden mostrar transfobia hacia los demás, sobre todo si pertenecen a grupos transexuales diferentes. Las personas transexuales se enfrentan primero a la incomprensión de la sociedad, luego sufren violencia verbal cuando las personas de su entorno ignoran su nueva identidad de género en las conversaciones, les llaman por su antiguo nombre, se dirigen a ellos utilizando identificadores de género, mujer, hombre, lo que resulta extremadamente doloroso para las personas transexuales. En muchas sociedades, las personas transexuales no son reconocidas como personas normales. Ha habido casos en los que incluso representantes de las profesiones más humanas, como los médicos, violaron el juramento hipocrático y no prestaron asistencia a personas transgénero. Por ejemplo, en el caso de una mujer transgénero, Taina Hunter, que resultó herida en un accidente de tráfico, los médicos de la ambulancia de Washington dejaron de prestarle asistencia médica en cuanto quedó claro que era transgénero. Simplemente se alejaron del lugar del accidente, dejándola morir. Algunos países prohíben la discriminación por razón de sexo, otros prohíben la cirugía de reasignación de sexo, aunque psiquiatras y psicólogos hayan determinado que es médicamente necesaria. Tampoco se financia la terapia hormonal. Todo esto lleva a que las personas que buscan la reasignación de sexo recurran a cirujanos ilegales y, como consecuencia, a una alta tasa de mortalidad. Métodos de tratamiento. Los psicólogos no consideran que la transfobia sea un trastorno mental que deba tratarse, sobre todo si una persona simplemente evita comunicarse con personas transexuales y transgénero. Pero si la fobia interfiere en la vida, si un transófobo siente un fuerte odio hacia las minorías, rayano en la violencia, es necesario buscar ayuda de un psicólogo para formar la tolerancia. Al mismo tiempo, es importante que la propia persona se dé cuenta de que le resultará difícil vivir en una sociedad con una visión del mundo tan radical. Es necesario aprender a respetar los derechos y la libertad de elección de cada miembro de la sociedad. Los psicólogos no instan a los transfobos a amar a los transexuales y comunicarse con ellos. Es importante romper los estereotipos de que estas personas son peligrosas para los demás por su estilo de vida y no ser agresivos con ellas. La ayuda de un psicólogo cualificado consiste en establecer la causa exacta del miedo irracional, identificar los puntos débiles de la personalidad y elaborar un plan individual de corrección psicológica. Medidas preventivas. No existe una prevención específica contra el desarrollo de la transfobia. Hay que trabajar en todos los niveles de las instituciones sociales. Es importante que desde la infancia se fomente en el niño la tolerancia hacia otras personas que no encajan en el marco generalmente aceptado. Si en una familia o en una escuela un niño ve constantemente actitudes negativas hacia las minorías y oye palabrotas en su dirección, es probable que desarrolle odio hacia las personas transexuales. Conclusión. Las personas transexuales empiezan a sufrir discriminación desde el principio de su individualidad,
que no es aceptada en la familia ni en la sociedad. Son objeto de violencia sexual y psicológica, humillación pública y ridiculización. Hay un alto índice de suicidios entre los adolescentes transexuales. Es importante enseñar tolerancia a un niño desde la infancia para que no haya tensiones sociales. ¿Un artículo útil? Puntualo 1.5. Número de valoraciones, 1.